Para los que no me conocen, mi nombre es Nidia Pau, soy la directora de estos conversatorios. Esta noche tenemos el honor de tener a nuestro candidato para la presidencia, el doctor Enrique Gómez Martínez, presentado por el doctor Laureano Chilauit. Doctor, ¿tiene usted la palabra? Gracias, doña Nidia. Realmente es un placer y un honor presentar a una de las personas más importantes del país en este momento. El doctor Gómez viene de una familia, es un verdadero delfín, y es un verdadero delfín porque es nieto de un presidente, de un gran presidente que pasó a la historia con algunos cuentos raros. Es hijo del senador Enrique Gómez Hurtado, que es hermano de nuestro gran líder Álvaro Gómez Hurtado. Por lo tanto, es sobrino del fundador de Salvación Nacional en el año 90 y que fue asesinado en el año 95. Infortunadamente, este magnicidio nos quitó la oportunidad de tener a uno de los mejores presidentes que hubiera podido tener Colombia, que no lo tuvo Colombia, y no lo tuvo infortunadamente porque la gente se basa en chismes y cuentos y no se basa en la verdad de una labor y de toda una obra y de todo un arte. El doctor Gómez es abogado que maneja varias especialidades, especialmente en el área civil. Ha sido miembro de muchas juntas directivas y ha tenido muchos cargos, especialmente en la industria de las comunicaciones. Y lo más impresionante del doctor Gómez, como todo lo vamos a ver, aquí no estoy para hablar yo, sino él, es que le cabe al país en la cabeza y es llamativo y es muy impresionante cómo domina todos los temas que él toque. Es absolutamente fuera de lugar el dominio que tiene de todo el país en todas sus áreas. Así que hoy lo vamos a disfrutar. Pues como fui abogado litigante durante cerca de 32 años, estoy comprometido en la prestación de servicios como abogado principalmente en las áreas de litigio civil, comercial, de seguros, responsabilidad civil profesional y general y contrato estatal. Y bueno, el año pasado, a raíz de una sentencia de la Corte Constitucional, se abrió una posibilidad que no habíamos buscado de revivir el movimiento último fundado por Álvaro Gómez para lanzar su aspiración a la presidencia el pasado en 1990. Un movimiento que, digamos, resumió varios de sus grandes postulados doctrinales en relación con lo que era la misión del Estado, la búsqueda de un acuerdo sobre lo fundamental, como él lo denominó, con los votantes, no un acuerdo de maquinaria, sino un acuerdo ejecutado a través del mandato popular en el voto, buscando que el Estado cumpliera y retornara a sus misiones esenciales, fundamentales, que en el caso de Colombia le cuesta tantísimo lograr. Y con base en este conjunto de presupuestos que son muy sencillos, es que el Estado cumpla con la administración de justicia, que el Estado promueva la conducta moral de quienes están como servidores públicos electos o designados, que haya obviamente cumplimiento en el deber de suministrar la justicia y una promoción del desarrollo de una verdadera agenda ecológica. Él pretendía pues, que el Estado fuera eficaz y eficiente para todos los ciudadanos. Fue un movimiento que tuvo importancia decisiva, diría yo, en la constituyente de 1991, liderado personalmente por él como constituyente y presidente de esa corporación que nos dio la nueva Constitución de Colombia. Y pues vimos la oportunidad de revivir esto, esencialmente inconformes con la postura de los partidos que se predican o reclaman o señalan que son conservadores en Colombia y que, por lo menos en mi opinión, encuentro, no defienden en el entorno político colombiano ni ideas de derecha, ni agenda de derecha, ni conservadora, y que por el contrario se han vuelto unos escenarios para la política mala, la política
del clientelismo, del tráfico de influencias, del tráfico de contratos, y que son partidos pues que en gran medida no representan bien a los ciudadanos ni representan bien las ideas. Con esa inconformidad entre pecho y espalda, un grupo de amigos decidimos revivir el movimiento, una propuesta un poco arriesgada, básicamente por el hecho de que ese escenario político corrupto colombiano, pues no le interesa la competencia, no le interesa que vuelvan o entren otras organizaciones, y ha sido pues un proceso difícil. Desde el 5 de agosto se conoce la sentencia, recibimos la personería el 1 de diciembre, y ahí tomamos una decisión también pertinente de acuerdo al marco de lo que preveía la Corte Constitucional, fue la de participar en el proceso de elecciones al Congreso. Tuvimos menos de 12 días para decidir y conformar nuestras listas y presentarlas dentro del plazo de vencimiento de la inscripción, que era el 13 de diciembre. Decidimos de todas formas hacerlo para ir poniendo en juego, poniendo en marcha todo este proceso de construcción de un nuevo partido. El resultado no cumplió nuestras expectativas, pero creo que es un resultado de todas formas muy valioso, es un case bien importante porque es un voto cariñoso, comprometido ideológicamente, es un voto que demuestra, digamos, una búsqueda de una alternativa en el escenario político colombiano, y por eso pues estamos construyendo con base en ese proceso mi aspiración a la presidencia, que buscaba en alguna medida jalar las listas de Congreso. No se dio así precisamente porque hubo muchísimo bloqueo por parte de la prensa, bloqueo por parte del Consejo Nacional Electoral. Hemos venido avanzando sin acceso a la financiación pública de los partidos y las candidaturas, pero pues nos mantenemos consistentes en la siguiente política, y es hacer una política de ideas, de propuestas, de contraste a veces con la política de ataques personales, también de contraste con unos candidatos que no se comprometen con una visión de país, y que precisamente por la falta de compromiso y de concepto estructural de lo que quieren hacer con el Estado, pues le han venido abriendo espacio a la mala opción que representa el senador Gustavo Petro. Y por eso pensamos nosotros que es importante pues, llevar una visión de derecha y conservadora al debate electoral. Hace más de 20 años no hay un candidato conservador en el debate electoral, y creemos que eso le ha hecho mal a la democracia colombiana, y esa es la razón por la cual insistimos en avanzar en esta aspiración, participando en los debates, insisto, no en el ataque, no en el contenido superficial y en las simplificaciones, sino tratando de darle a nuestra aspiración siempre un componente programático, propositivo, un componente de visión de país conservadora diferente a la que ha venido imperando durante los últimos 20 años, y que en nuestra opinión ha colocado al país pues en las puertas del desastre. Entonces, pues eso es lo que puedo contarles sobre mí mismo. Pues soy una persona, tengo 2 hijos, uno de 24 años que me acompaña, es mi gran compañero de vida en esta nueva gesta, que se llama Nicolás, y tengo un joven de 14 años que aún termina bachillerato, está en noveno, que se llama Martín, y eso pues en esencia resume lo que soy. Soy un hombre de familia, me considero un padre muy dedicado, es tal vez mi prioridad de vida, y he comprometido el resto de lo que me queda de vida con este proyecto, pensando que es muy, muy importante que haya un partido democrático, moderno, institucional, que promueva el ideario de derecha en la democracia colombiana, más aún ante el riesgo de una eventual presidencia de Gustavo Petro, donde siento yo que los partidos tradicionales colombianos no van a ser una verdadera línea de defensa de los derechos de los ciudadanos, que evidentemente van a quedar en riesgo ante una agenda pues, realmente marxista, comunista, dictatorial y desconocedora de los presupuestos de la democracia en Colombia. Eso es lo que les puedo decir, y veo allá a Marcela y a Mira con preguntas. No sé, Nidia, si quieras ir dando el uso a la palabra. Enseguida, Marcela, puedes empezar la pregunta. Acuérdate 2 minutos para que todos puedan participar. Candidato Enrique Gómez, es para mí un placer conocerlo. Estoy de verdad impresionada y encantada con las ideas que he leído acerca de usted. De verdad que lo admiro muchísimo.
me gustaría que fuera el presidente de Colombia. Es un hombre que Gracias. veo que realmente tiene a Colombia en el corazón, no la tiene de forma politiquera, sino que realmente veo que ha demostrado unas ideas con inteligencia, ha mostrado que se puede hacer política desde valores y desde principios. Me tiene cautivada la parte de la reforma a la justicia y quiero escuchar más de usted acerca de eso. Y también cómo, qué planea usted o qué propuestas tiene usted para ayudar a que los jóvenes desde el punto de vista educativo puedan tener una menor influencia del progresismo, que es el neocomunismo de ahora y que es tan peligroso para la sociedad, porque realmente estamos viendo a los jóvenes en un adoctrinamiento muy peligroso, que es lo que está haciendo que la realidad sea tergiversada para ellos y para todos los colombianos. Entonces, mis dos preguntas son esas, o sea, ¿cuál es acerca de la reforma a la justicia, que es el único candidato que yo he visto que ha propuesto realmente una reforma a la justicia, porque la verdad la JEP es una grosería, es un irrespeto para todos los colombianos y para las víctimas del conflicto armado. No entiendo cómo hay gente que dice que hay que respetar la JEP y que hay que respetar esos acuerdos, porque realmente no tenemos que respetar a quienes nos han irrespetado. Eso tiene que abolirse. Y dos, la pregunta acerca de la educación que le estoy haciendo, acerca del adoctrinamiento que están recibiendo los jóvenes con las ideas neocomunistas que tanto daño le están haciendo a la sociedad. Muchas gracias y quiero decirle que mi voto va con Muchas usted. gracias, muchas gracias Marcela por su apoyo. Pues mire, en el tema de la reforma a la justicia, pues el alcance que hemos propuesto es bastante más amplio, y tiene pues dos grandes, como todo en la vida, dos grandes ejes, el qué y el cómo. En cuanto al qué, pues vemos como necesario la unificación de las altas cortes en una sola supercorte que elimine pues todo este constante conflicto de jurisdicciones que desgasta la justicia y que eterniza los procesos, destruye la seguridad jurídica y genera unos pequeños feudos de poder jurisprudencial que han venido disolviendo la unidad del sistema jurídico colombiano. Proponemos eliminar las funciones electorales en todas las altas cortes. Ha sido una profundización de lo que Álvaro llamaba el régimen, cuando se cruzan los caminos entre el interés político y el poder judicial en grandes ejes de clientelismo burocrático como lo son la Contraloría, la Procuraduría, la misma Fiscalía y la Registraduría, pues se empieza a torcer todo el sistema, se profundiza la red de complicidades alrededor de precisamente estas instituciones y se ha corrompido la justicia en sus cúpulas. No solo pues, evidenciado claramente a través del cartel de la toga, de triste recordación, sino de la manipulación de muchos procesos judiciales que han venido creándose, terminándose a veces, siempre bajo la égida de proteger a miembros del Congreso o promover a miembros del Congreso, o lo contrario. Entonces creemos que hay que eliminar todas esas funciones electorales que han distorsionado la operación de la rama jurisdiccional. Igualmente limitarla solo a su propia cooptación en las altas cortes, pero con un sistema distinto, hermético, a la influencia del Congreso. Hoy por hoy, pues la mayoría de los ternados o candidatos seleccionados o preseleccionados son por el Consejo Superior de la Judicatura, que es un órgano, una comisión de disciplina judicial que deriva del Congreso y entonces vuelve y se cruzan los caminos donde se generan esos compromisos, se generan esas tratativas, esos favores, esas devoluciones. Por eso hemos propuesto un sistema de cooptación formulado por las universidades en una tercera parte, por los colegios de abogados en otra tercera parte y por los tribunales superiores del distrito directamente, sin la interferencia, repito, del Consejo Superior de la Judicatura,
para postular a las altas cortes, eliminar la función de instancia en el Consejo de Estado, que ha consumido toda la reforma del Código de Procedimiento Administrativo, la oralidad en lo administrativo generó unas ganancias en primera instancia, pero en cuanto a se cubra esa primera instancia en los tribunales, se pierde todo en el Consejo de Estado. Por eso creemos que debe volver a ser o retornar o definirse precisamente esa corporación como una que conozca solo recursos extraordinarios dentro de esa especialidad que es de altísimo flujo y de enorme congestión en la justicia colombiana. Otras propuestas en concreto pues, van enfocadas a los concursos se realizan de manera esporádica e indeterminada para proveer los cargos en la justicia y no se cumplen, habiendo una enorme tasa de provisionalidad entre los jueces superior al 35%. ¿Qué quiere decir la provisionalidad en la rama jurisdiccional? Pues es otra forma de clientelismo judicial, de movilización de jueces, de designación de jueces que no tienen verdadero compromiso estructural con la buena calidad de la justicia. Un tema revolucionario que hay que implementar de inmediato es la evaluación externa y objetiva del desempeño judicial. Un juez en Colombia solo lo evalúa en cuanto a su cumplimiento, digamos, de sus estadísticas, la calidad de sus fallos y la oportunidad de los mismos, el propio tribunal y los magistrados que lo designaron. Entonces, obviamente, en un sistema de componentes burocráticas en la rama, nadie califica mal a un juez que ha nombrado. Eso no tiene ninguna posibilidad. Es un sistema absurdo que pensamos ha contribuido precisamente al muy pobre desempeño, sobre todo en términos de oportunidad de la justicia colombiana. El gran ítem de la reforma también tiene que ser el de reconsiderar la posición funcional de la Fiscalía. Hoy día es un ente independiente que no le responde a nadie por nada. Cada día su presupuesto crece y crece más. En los últimos 6 años lo hemos aumentado al 65%, a una cifra astronómica de 4.1 billones de pesos. Y es el peor momento desde el punto de vista del desempeño de la Fiscalía en toda su historia en términos de tasas absolutas de impunidad y en tasas de procesos llevados a juicio o diputación. Nunca han tenido peores resultados y se ve claramente en la criminalidad rampante, en el hecho de que los grandes delincuentes del país pues no tengan ningún respeto, ningún temor por la justicia, y pensamos pues que eso debe transformarse de manera radical precisamente sometiéndola como se había previsto y la había diseñado en su momento preliminarmente en la Constitución Álvaro Gómez como un ente que dependiera del Ejecutivo, de manera que el presidente de turno le responda al país por el alcance, el éxito o el fracaso de la política criminal. Estas son algunas de las ideas que hemos propuesto. Las rutas pues son confusas porque el referendo no solo tiene el obstáculo de reunir las firmas, sino que después debe transformarse precisamente en una ley de la República a través del Congreso. Y ya sabemos que el Congreso se opone a una reforma que desestabilice y rompa ese equilibrio de complicidades que ha establecido con la rama jurisdiccional. La otra opción pues, es convocar una Asamblea Nacional Constituyente de propósito especial para estos fines, que es una opción que tiene dos ventajas importantes. Una, no pasa por el Congreso y tampoco está sujeta a control constitucional por parte de la Corte. En el caso del referendo, el referendo sí puede ser pasivo de ese control constitucional y volvemos a una justicia que no se quiere transformar, pues la tiene realmente muy fácil cuando pues, tiene la capacidad de controlar cualquier reforma que se le haga, que es lo que ha pasado con las últimas 20 reformas en la historia del país, que precisamente o se han caído en el Congreso o se han caído en la Corte Constitucional. Por eso nosotros pues seguimos trabajando en el qué y seguimos trabajando en el cómo, porque creemos, como usted lo ha dicho, que es esencial para el país y sorprende sin duda alguna que ningún otro movimiento, ningún otro candidato lo plantee. Y la razón por la cual no se plantea es porque tienen compromisos. Hay demasiado poder cruzado entre la rama jurisdiccional y el Congreso y el Poder Ejecutivo, y por eso se mantiene este status quo que no le sirve al país. En cuanto al tema de educación, pues muy brevemente, nosotros hemos propuesto la apertura del sistema hacia la calidad,
¿Cómo? Pues a través de la creación del bono escolar. En Colombia, la calidad de la educación pública que tiene a su cargo 8 millones de muchachos de manera permanente, el 82% de los educandos en el ciclo básico y medio están en manos de esa educación pública, pues la calidad es desastrosa. El 82% de los muchachos perdieron las pruebas Saber 11. Estamos entregándole a la sociedad analfabetas funcionales. Claro que el proceso de adoctrinamiento que usted señala es otra de las preocupaciones. La preocupación principal es la calidad. La calidad hace que no solo no se desarrollan las competencias básicas que permitan una buena empleabilidad, hacen que los ciclos universitarios sean extremadamente largos precisamente por la falta de calidad de las cohortes de muchachos que ingresan o que tienen o logran la oportunidad de una educación universitaria. Sobre el tema mismo del contenido de los pensum, pues pensamos que el pensum basado en el paradigma crítico típicamente marxista formó a la gran mayoría de los docentes en los 70s y en los 80s en nuestro país, pues debe ser transformado en un pensum, en un currículo basado en el paradigma creativo, en una educación enfocada en la productividad y transformándose, digamos, funcionalmente a no depender del control central del ministerio, que es un control pernicioso que no aporta valor ni en los entes territoriales que están certificados para el control de las escuelas. Esa vigilancia y control pues ha sido completamente ineficaz para mejorar la calidad. Sobre los contenidos, pues deben volver a repensarse esos pensum con participación de los alumnos, de los padres de familia que han sido excluidos casi que de manera sistemática de la administración de las escuelas públicas, de los empresarios y de los mismos docentes. ¿Cómo lograr superar el adoctrinamiento? Pues mire, desde donde empieza, el mismo Estado es el promotor de doctrinas como la doctrina agresiva, digamos, radical de género, como la promoción de todos estos temas de identidad sexual. Quien promueve e incluye esos pensum, esos contenidos en el currículo escolar es el mismo gobierno central. O sea que es desde ahí mismo que se deben eliminar, matizar, despolitizar esos contenidos y transformar el currículo para que vuelva a tener cátedras que son esenciales, como historia de Colombia a profundidad, historia de ética y los valores, y otros elementos de formación. La salida al final del día es bien preocupante porque usted dice, bueno, la salida es, este esquema de bono escolar fortalecerá la educación privada, como se hizo con el sistema de salud en su momento, pero también encuentra usted que gran parte de los docentes en la escuela privada también acogen muchas de estas doctrinas del progresismo militante radical. Entonces, pues evidentemente necesitamos promover otro esquema de formación del docente que nos garantice pues, que tenga menos capacidad de promoción ideológica de estas visiones de la sociedad que realmente le están haciendo daño al país. Ese es un poco lo que creo que podemos hacer en el universo de la educación. Yo creo que más competencia, más foco en la productividad reduce precisamente la incidencia de una educación orientada no a la producción ni a la capacidad del trabajo, sino orientada a pedir y a reclamar y a exigir de manera agresiva, muchas veces en relación con estas agendas propias del progresismo a nivel mundial y en Colombia. Muchas gracias, excelente explicación. Y debería de ser como una buena idea como poner una cátedra anticomunista ante el trasfondo de nuestro país, ante el trasfondo de la guerrilla y de todos estos grupos armados, sería bueno como poner una cátedra de ese tipo. Porque mucho, Usted no puede, además de la parte de la historia, no puede porque generar cátedras negativas. Usted lo que creo que tiene que hacer es formar en valores democráticos, promover la importancia de la libertad de empresa, frenar el crecimiento de un movimiento anticultural o una contracultura empresarial muy, muy fuerte, donde, pues, como un obvio tinte marxista, pues se está promoviendo una imagen del empresario como alguien
que crea pobreza y desigualdad. Entonces hay que tal vez volver a la promoción de los valores. Yo creo que volviendo a reencontrarnos con lo valioso de la democracia y de una sociedad pues liberal, de corte democrático, cristiana, centrada en los valores, yo creo que se va construyendo una agenda menos permeable a estas influencias marxistas. El problema de la formación pedagógica, pues sí es esencialmente remitido a la educación pública en las universidades públicas de nuestro país, que desde hace mucho tiempo, eso sí, realmente no podemos empezar a pensar que eso se produjo ahora, eso desde los 70 ya la penetración de la guerrilla militante en todas las facultades de pedagogía del país pues es muy, muy profunda y el Estado ha hecho poco para compensarla. Mira, si quieres sigue adelante con tu pregunta. Sí, señor, muchísimas gracias. Definitivamente es un placer tenerlo acá. Y le digo antemano, sea que gane o no, usted es el candidato que representa la mayoría de los colombianos en sus valores a la familia, en muchas cosas que nosotros quisiéramos que sucediera en nuestro país. Bueno, viendo que esta pregunta de esta mujercita que me adelantó barrió con todas las mías, pero voy a intentar sacar algo de lo que sobró. Ok, ella le preguntó sobre la JEP y las cortes. Sí se podrían impugnar la JEP y las cortes, no acabar las cortes, pero al menos disminuirlas, compactarlas, que no haya tanto escape de dinero y además política en esas cortes. Y esa JEP que es un desangro de la nación, el desangre más grande de la nación monetariamente hablando. Qué barbaridad. Bueno, eso. Por el otro lado, ¿cómo tendremos o cómo nos podría asegurar usted, bueno, aunque es muy difícil asegurarlo, que Petro no va a ganar en la primera vuelta y que no las podemos jugar por usted? Sí. Bueno, la JEP, cuando hablamos de la unificación de las altas cortes, pues estamos hablando de remover la segunda instancia de la JEP precisamente a esa alta corte. Yo creo que eso le va a dar independencia y va a diluir un poco esa naturaleza hermética que hoy día tiene la JEP, que es una jurisdicción que por facultad constitucional tiene no solo pues obviamente su segunda instancia, sino además una excepción general al régimen de reparto de tutelas en las cuales conoce ella misma de los amparos de tutela que se formulan contra ella misma, lo cual la hace pues prácticamente inmune a cualquier control procesal o garantista. De hecho, posiblemente la única tutela que se ha ganado en la JEP pues es la que logramos ganar en el caso reciente de la prohibición a las víctimas de asistir a la diligencia de Piedad Córdoba. Yo estoy de acuerdo en que la JEP pues, es una entidad, pues, obviamente desde el punto de vista de rendimiento en cuanto a su objetivo misional, pues es lamentable. Creo que hay que transformarla para que realmente sea un espacio de garantía efectivo para las víctimas. A mí me desconcierta, pues, sobre todo en particular el hecho de que el macrocaso de violación de mujeres y menores por parte, de manera sistemática por parte de las FARC, pues no se haya abierto el macrocaso, a pesar de que yo creería que es el expediente sí, el expediente más probado, más detallado que existe en toda la jurisdicción. Es una vergüenza para el proceso de paz y para la JEP que no se haya abierto ese macrocaso y otros macrocasos importantes como FARC política, narcoterrorismo o participación en la actividad de narcotráfico, desplazamiento forzado para efectos de ocupación de fincas. Son macrocasos donde no ha habido ni verdad, ni ha habido investigación verdadera y sincera por parte de la JEP, lo cual todo eso mueve a que debe ser reformada. Y debe ser reformada, obviamente, frente a todo una parafernalia de defensa jurídica e institucional que dejó el gobierno de Juan Manuel Santos para impedir, digamos, que
institucionalmente se pueda siquiera insinuar esa transformación. Yo creo que sí hay caminos, hay que buscar los consensos y confrontar a la sociedad con el fracaso precisamente en la atención de las víctimas de esa jurisdicción, y ese pues debe ser el camino. Sobre su segunda pregunta, pues yo creo que la respuesta es bastante obvia y fácil de ver, sino que gran parte de los votantes están imbuidos del miedo, y el miedo pues en la vida no, generalmente nunca es fuente de buenas decisiones. Contra más opciones de voto en la primera vuelta, en el llamado balotaje, que es el sistema electoral pues, que acogió la Constitución del 91 para la elección presidencial, pues contra más opciones, más voto de opinión y más participantes existen naturalmente, porque hay más opciones con las cuales el votante se puede identificar. Y esa premisa lógica de que a mayores opciones, más participantes, es el verdadero camino para la primera vuelta, y es la razón por la cual nos mantenemos en la contienda. Vuelvo y le insisto, como lo dije en mi primera respuesta, porque es muy malo para el país que no se plantee ni se difunda una agenda conservadora. Yo diría casi, y lo he dicho en distintas oportunidades, que hay una censura sistemática hacia la visión conservadora y de derecha del país, y el ciudadano deja de oír ideas conservadoras, pues se le olvidan, o las termina despreciando, o las terminan etiquetando como algo inútil que no merece ser escuchado. En la medida en que con mucho esfuerzo, mira, hemos logrado entrar a los debates con los otros candidatos, a mí me llama, tal vez lo que más me llama la atención es la sorpresa, sobre todo de los jóvenes, de escucharlo a uno presentar ideas que son muchas de ellas lógicas, bien sustentadas, y que muchos de estos jóvenes no han escuchado nunca. Nunca es que quedan completamente sorprendidos de que eso que han oído hablar, que es como las mieles del demonio, que es la derecha, que es una cosa espantosa, asesina, paramilitar, nociva, fascista. No me detengo en la lista de etiquetas. De pronto aparece un señor como yo, que pues, me considero un señor común y corriente, y planteo una serie de cosas que les da sentido, que muchos de ellos coinciden, les parecen lógicas, y lo que más me impacta es el hecho de que nunca las hayan escuchado. Viven en un mundo hermético, un mundo muy marxista en ese sentido, muy estalinista, donde la opinión diferente es vetada desde el inicio de toda argumentación. Entonces sí es muy importante frente a la absoluta falta de compromiso conceptual y ideológico de los demás candidatos del centro, que en los debates, en las discusiones que tiene el país por venir en estos 60 días, pues exista una alternativa conceptual e ideológica. Es nuestra postura, y por eso, en la medida en que estemos presentes y estén más candidatos, es en realidad imposible. Si usted mira las encuestas, los resultados previos del pacto histórico, pues que alcancen una cifra de 11 millones o 12 millones de votos en la primera vuelta, pues ningún candidato lo va a lograr. Y por eso creo que no hay que desnaturalizar la primera vuelta, y el voto útil en la primera vuelta, pues claro que es una estrategia eficaz que usa Federico Gutiérrez, pero es una estrategia basada en el miedo. Yo le pregunto a usted si ha tomado buenas decisiones con base en el miedo o en la mentira en su vida. ¿Le ha ido bien cuando toma decisiones con base en el miedo? No, nunca, definitivamente. Mi llamado es a que busquemos en las alternativas que están en primera vuelta, pues aquello que realmente nos convenza desde el punto de vista de la calidad de las ideas. Y en esa medida ya habrá espacio para el voto útil en la segunda vuelta. Bueno, muchísimas gracias. Lo del bono escolar, ya para terminar, lo del bono escolar es una idea fabulosa que solamente se le ha escuchado a usted. De esa manera, todo estudiante en Colombia puede elegir el lugar, el colegio donde estudiar, sea público o privado. Bueno, privado es que el que entra a competir con como usted dice, con me jode. Público o privado, hay colegios públicos también que son muy buenos. Bueno. Mucho menos, desgraciadamente la estadística va en contra de la red pública, porque solo el 1% de las
sobre todo en la educación media, que es lo que llamábamos antes el bachillerato, Sí. está en categoría A o A+, que es la antigua categoría superior o muy superior, en tanto que el 20% de los colegios privados están en esa categoría. Yo sí creo que la competencia es útil dentro de los mismos colegios públicos. La competencia, este bono escolar va a incentivar el aumento de la inversión privada en la creación de colegios. Claro. Mire que la calidad de la educación no está ligada ni siquiera a las instalaciones, que es un gran mito colombiano de que para educar bien hay que tener grandes instalaciones. Eso no es así. Hay muchos colegios, lo que necesitan es buenos docentes y propósito y buenos rectores. Entonces yo sí creo que va a ser un sacudón y sobre todo es la forma rápida de generar esa ruptura de la lógica del privilegio que ha venido imponiendo esta federación de sindicatos que yo la llamo, me jode pues porque me tiene harto, me tiene desesperado ver, porque es que el reloj biológico de un niño no se puede detener. Si uno pudiera coger y decirle a un niño, ven, te voy a congelar aquí a los 6 o 7 años y esperan los 10 años que te arreglamos la educación, pero pues la vida, la vida no es así, los muchachos necesitan cambios urgentes porque la competitividad laboral es cada vez mayor, la necesidad de buenas habilidades lectoras, buenas habilidades en matemáticas es urgente. Es un país que no estudia ingeniería por lo mal que le enseñan matemáticas a los chicos. La tasa de deserción total reconocida por el Ministerio de Educación es abrumadora. De 100 niños que inician el ciclo básico, solo terminan 44 el ciclo medio. Es una tasa acumulada total de deserción del 66%. Es una barbaridad. Y el motivo invocado mayoritario en las encuestas a nivel rural y urbano es que la educación es aburrida, de mala calidad y no es pertinente. Ellos no encuentran en lo que dispensa los docentes, no encuentran utilidad para el trabajo ni para sus vidas y por eso se retiran. Adelante, Homero. Buenas noches para todos. El Señor de los Ejércitos los bendiga. Cordial saludo, doctor Enrique Gómez. Soy el coronel Homero Rodríguez del glorioso Ejército y fui funcionario del DAS entre 1984 y 92, donde tuve el gran honor de conocer a su tío Álvaro Gómez y a su señor padre. Muchas gracias. 3 aspectos a su consideración. Primero, los colombianos estamos muy preocupados por la situación del país. Cuba, desde la tricontinental de La Habana, se convirtió en un país patrocinador del terrorismo y santuario de los grupos armados que afectan a Colombia. El presidente López sacó de la educación a la iglesia, le entregó la educación al socialismo, decretó una cátedra libre y firmó un convenio con Cuba para envío de profesores y entrenadores, que ha sido la vía libre para la entrada de elementos del Departamento de América y el G2 cubanos, una quinta columna que está afectando a nuestro país. Este convenio se convirtió, según informaciones, en ley de la República. Su gobierno, ¿cuál será su posición frente a las relaciones con Cuba y este convenio infame? Segundo, Colombia se quedó sin inteligencia. Primero, Samper acabó con la brigada de inteligencia después de una amplia manipulación mediática y campaña de desprestigio. Luego le tocó el turno al DAS, una masacre laboral por cuenta del cartel de la toga y los adolescentes de Alcurnia que bebieron de la doctrina socialista en Cuba y han cumplido su propósito. Toda esa información se encontraba en la agencia visionaria del general Rojas, de lo que hoy corresponde al Departamento de Homeland Security en Estados Unidos. Después de la operación Jaque, viene la arremetida contra la inteligencia militar y actualmente el país está huérfano de inteligencia. Ahora los blancos son el ESMAD que lo quieren acabar, la policía que la quieren sacar del Ministerio de Defensa y el ejército en la mira. ¿Qué hacer en este aspecto? Y por tercero, Colombia es el único país del mundo sin una ley de defensa nacional. Fuero militar y policía no existe. Está en la Constitución, pero como letra muerta, y no hay un fuero disciplinario y penal. Y la actual estructura está fuera de la línea de mando. En cuanto a la ley marco de nivelación salarial, la única institución no nivelada es la fuerza pública. Los maestros y Poder Judicial hicieron paro y los nivelaron. Hay un inadecuado empleo de las fuerzas militares y policía cumpliendo misiones que no les corresponden. Por ejemplo, erradicación manual,
no se está haciendo expansión aérea y otras medidas. Todo esto afecta la fe en la causa, la moral combativa y la voluntad de lucha de las instituciones armadas. ¿Cómo recuperarlas, doctor Enrique? Bueno, eso daría para un conversatorio exclusivo por sí mismo. Va a tratar de ser muy puntual, mi coronel. Bueno, sobre las relaciones con Cuba, pues han sido siempre desarrolladas bajo una premisa, en mi opinión, y es que Cuba sí tiene cancillería, sí tiene un concepto expansivo de su actividad diplomática, activo, propositivo, conectado a nivel global. Frente a eso, la Cancillería colombiana de tiempo atrás, eso no es algo reciente, pues es poco más que un hazmerreír global. Es una institución que no inspira respeto, no tiene una doctrina clara de cuál es el interés nacional y obviamente está ejecutada o plagada de recomendados de la clase política en todas las esferas dentro de la misma Cancillería y obviamente en el servicio diplomático colombiano. Colombia nunca ha sido una nación que tenga un sistema diplomático de protección del interés nacional serio y por eso creo que el punto básico es, obviamente, primero que todo, redefinir y llegar a un consenso nacional sobre cuál es ese interés nacional y transformar nuestra Cancillería en un ente mucho más poderoso que pueda enfrentar y precisamente superar esos desafíos de quienes quieren constantemente interferir en nuestra política pública, interferir en nuestro interés geoestratégico. Evidentemente coincido con usted en que dentro del proceso de desinstitucionalización de las fuerzas militares y de policía, la castración, desorganización, disolución y concentración de las labores de inteligencia, principalmente en DIPOL, pues ha sido desastroso. Creo que el protagonismo de DIPOL a nivel de presupuesto, fuentes humanas y recursos radioeléctricos, pues ha sido desafortunado y se ven en la práctica los resultados. No solo recientemente en los grandes paros de abril y mayo del año pasado, sino antes, en septiembre del 20, con la toma de Bogotá, en la toma de octubre del 19, muestran una debilidad total del sistema de inteligencia, una incapacidad precisamente de controlar amenazas internas y la total incapacidad, casi que inexistencia de una capacidad de control de las amenazas externas. De la mano, cualquier escenario que redefina competencias, sincronice las agencias que quedan, DNI, DIPOL, J2, pues deben quedar con unas misiones específicas, claras, complementarias, auditables entre sí, y no ese repisamiento bastante patético que tienen hoy día nuestros organismos de inteligencia, y debemos crear una cultura de inteligencia pues proactiva frente a la amenaza externa y obviamente frente a la amenaza interna. En días recientes, algún alto miembro de un consejo de inteligencia se vanagloriaba de que yo me equivocaba, de que sí había 300 fuentes humanas colombianas de inteligencia en Venezuela. Decía, hombre, pues para un país de 30 millones de habitantes te diré que 300 activos de inteligencia es de una pobreza franciscana y es precisamente una de las demostraciones de la poca conciencia que hoy día la comunidad de inteligencia tiene sobre la importancia de su rol en la protección del interés nacional. De acuerdo totalmente en la Ley de Seguridad y Defensa. Recuerde usted que mi padre intentó en 2 fallidas oportunidades tramitar por el Congreso y la Corte Constitucional la Ley de Seguridad Nacional y desgraciadamente la Corte Constitucional se avino siempre a impedir que se convirtiera en ley. Hay muchos elementos que son indispensables redefinir. Los acuerdos de La Habana, las decisiones de Juan Manuel Santos y el general Mejía de cambiar la doctrina de combate del Ejército Nacional, pues las estamos evidenciando hoy en día en la pérdida de la capacidad contrainsurgente, el decaimiento de los escenarios de entrenamiento, la conversión en universidades públicas de los centros de educación superior de las fuerzas militares fue un gravísimo error. No estamos pudiendo incorporar personal idóneo
no lo estamos pudiendo formar y tengo severas dudas sobre la idoneidad, el convencimiento estratégico de muchos de los miembros de la oficialidad en todas las fuerzas. Creo que hay que cambiar precisamente el escenario formativo. En vez de tener en los cursos de ascenso a general, ¿sí? un día a la semana de la método noruego de negociación con el embajador de Noruega, creo que habría que sustituir esa cátedra en la Escuela Superior de Guerra precisamente, entre otras cosas, con estudios de fondo sobre las prioridades geoestratégicas de Colombia en el hemisferio occidental. Sobre los temas salariales y formativos, pues es evidente que no le hemos dado importancia al concepto de nivelación. Creo además que pues, se necesitan incorporaciones masivas. Santos, como parte de las renuncias y entregas de La Habana, pues redujo el pie de fuerza a la fuerza militar de manera drástica, lo cual pues, reduce la densidad operacional, le resta confianza a la ciudadanía, porque un ejército que llega y se va y abandona a la ciudadanía termina no pudiendo volver, porque la gente a lo que más temor le tiene es a la transitoriedad de la presencia de nuestras fuerzas militares, precisamente en muchas zonas que están copadas por el narcoterrorismo y las grandes organizaciones criminales. Entonces, pues nivelación salarial es importante. Creo que es necesario reincorporaciones específicas de personal con mucho talento. Yo he hablado claramente del servicio del nivel ejecutivo en la Policía Nacional, reincorporar todos los especialistas de criminalística y policía judicial para darle un vuelco precisamente a la misión de la Fiscalía con este personal que son servidores públicos de calidad que conocemos y que licenciamos posiblemente de manera equivocada ante un embate grande de la criminalidad. Y creo que la manera de volver a levantar la moral y la milicia dentro de las fuerzas militares puede ser también la reincorporación de veteranos en todos los niveles, soldados profesionales, suboficiales y oficiales, que de muchísimo talento, que tienen todavía energía y capacidad y disposición de servir para que nos ayuden a enderezar todo lo que se destruyó precisamente en la pasada década, que creo que desinstitucionalizó de manera muy significativa a las fuerzas militares. Me queda, Laura, una pregunta. Te agradezco. Laura Peña. Laura Peña. ¿Me Hola, escuchan? Laura. Sí, señora. Hola, muy buenas noches para todos. Un cordial y afectuoso saludo, doctor Enrique Gómez. Les saludo desde Orlando, Florida. Es un gusto de verdad estar con ustedes esta noche. Y primero que todo, felicitarlo, doctor Enrique, porque como decimos los colombianos coloquialmente, usted ha sido un berraco sacando esta campaña magnánima en este arduo trabajo, a pesar de todo el rechazo del Gracias. comunismo de comunicación que tenemos en Colombia. Pero de antemano felicitarlo porque ha dado unos pasos agigantados en su candidatura y realmente eso es lo que esperamos todos los colombianos de derecha, de la verdadera derecha, los que siempre hemos estado de la familia Gómez. Mi familia fue muy afectiva con el doctor Álvaro Gómez. Y de verdad que nos complace muchísimo que usted sea nuestro candidato. Nadie con más honor que usted para representar a Colombia. Mi pregunta era encaminada un poco también a lo que le preguntó anteriormente el señor coronel Homero con respecto a nuestras fuerzas militares, doctor Enrique Gómez. Si bien es cierto que nuestras fuerzas militares, nuestros soldados, todas nuestras tropas, fuerza pública, ESMAD, han sido de alguna u otra manera burlados, pisoteados, humillados, como han querido por parte del surderío comunista. La pregunta va encaminada a eso. ¿Cómo usted piensa en su plan de gobierno, no sé, replantear o fortalecer esta parte a quienes los de verdad héroes de Colombia son los que ponen el pecho y la cara a las balas directamente al enemigo y no pasa nada? Antes son los que más condenan, culpabilizan, señalan, estigmatizan. Entonces, de verdad que sería un gran honor que de su mano
podamos volver a rescatar la honorabilidad, la valía, pero sobre todo el respeto a nuestras fuerzas militares y a nuestros héroes de Colombia. Muchas gracias, doctor. Bueno, hay muchísimos frentes donde se necesita trabajar. El derecho de las operaciones al que hemos sometido a las fuerzas militares pues es de una gran complejidad y genera muchas limitaciones a nivel operacional en un país tan grande y con tantos factores de criminalidad. Considero que las fuerzas no pueden seguir operando con un pie en el cementerio y un pie en la cárcel, ¿sí? Eso no es un entorno que estimule la moral, es una doctrina que destruye el compromiso institucional con la misión y requiere pues, reformas importantes desde el punto de vista de derecho de operaciones, y eso solo se puede lograr con una nueva ley de seguridad y defensa. Hemos comprometido una serie de estándares tácticos que creo que hoy día en el control físico del territorio se están evidenciando. A nivel táctico, creo que la renuncia a cierto tipo de armamento dentro del conflicto, la reducción de calibres, la supuesta equivalencia en los términos de interacción en combate en torno al armamento, son todas leguleyadas montadas por una guerrilla apoyada en esa institucionalidad que hizo las entregas de La Habana para reducir al mínimo la capacidad de éxito operacional, y lo estamos viendo. Es un ejército que ha perdido volumen de operaciones y ha generado menos capacidad de presencia efectiva. Pero yo creo que hay cosas que desde el nivel ejecutivo se pueden ir haciendo. Como digo, no todo hay que tramitarlo por ley, porque el entorno legal está sumamente comprometido precisamente, no solo por la falta de mayoría sumamente en el Congreso, sino por el control constitucional que está claramente enfocado a desmontar esas capacidades reales operacionales. En la praxis, pues ya se ha maniatado grandemente a las fuerzas militares y el objetivo claro y determinado, sobre todo en el conflicto urbano, pues es el de maniatar de manera definitiva a la policía. Hay un nivel de desestímulo operacional muy alto, hay que revisar el rol de los organismos de control, en particular la Procuraduría, en relación con la revisión disciplinar de las operaciones. Hay que pues fortalecerlas operativamente con nuevas herramientas electrónicas que empoderen precisamente el derecho de las operaciones. Yo he hablado de cámaras GoPro en todos nuestros unidades y pelotones de SMAT, con esquemas de judicialización inmediata, drones con reconocimiento facial. Es decir, lo que hemos perdido en una medida importante en el frente institucional legal, debemos recuperarlo desde el punto de vista de inteligencia, desde el punto de vista de dotación y desde el punto de vista de entrenamiento en esta nueva realidad agresiva, como usted lo señala, precisamente para los hombres que están en el servicio, y salir de esta dicotomía espantosa, pues, de un pie en el cementerio, un pie en la cárcel, que rompe evidentemente la moral de quien tiene a su cargo la misión esencial de defender la democracia y los derechos de los ciudadanos. Entonces es un proceso complejo, hay que ponerle fe, y el ministro de Defensa tiene que ser alguien que esté realmente empapado de estas problemáticas, y no podemos seguir teniendo paracaidistas como los vivimos desgraciadamente en el gobierno de Iván Duque, que fueron personas que por bien intencionadas no tenían precisamente el bagaje, ni el conocimiento, ni la capacidad de motivación del establecimiento militar para precisamente lograr un cambio, una toma de iniciativa y una protección verdadera y real de los oficiales, suboficiales y soldados y policías que se encuentran en el frente operacional. Ya me tienen aquí mi alarma porque tengo que proceder a otro compromiso, Nidia. A todos los amigos, a Laureano, a todos ustedes, gracias por el apoyo. Gracias. Enrique, ¿cómo hacemos para una Laureano, próxima conferencia? Esto apenas comienza. Programamos otro espacio para de pronto tocar otros temas, Laureano, Nidia, si podemos, teniendo en cuenta lo que hemos cubierto hoy, convocar con un objeto específico, con mucho gusto lo
incluimos en mi agenda, entonces los voy a dejar en este momento porque tengo este otro compromiso. Muchas gracias y un saludo grande a todos. Le los que- agradezco mucho su presencia, Gracias muchas por su gracias apoyo. y suerte.